tardes. Bienvenidos todos los participantes del Diplomado Internacional para Líderes Educativos Transformadores. Estamos por iniciar nuestra cuarta sesión web. Ahorita actualmente el diplomado está avanzado, estamos en la semana 17. Este diplomado comenzó el 25 de marzo, tenemos ya bastante avance en él y concluye el 6 de octubre, entonces ya estamos muy avanzados. Bienvenidos los 600 participantes, directores de escuelas públicas de educación preescolar. Bienvenidos, gracias por estar en este evento. Muchos conectados desde los estados de Campeche, Hidalgo y de Puebla. Nos da mucho gusto contar con su participación el día de hoy, en donde tenemos con nosotros a la doctora Carmen Celina Torres Arcadia. Ella nos va a estar pues repasando nuestra temática del módulo. Vamos a hacer una síntesis de los aprendizajes de este módulo que se titula Planificar acciones para desarrollar el liderazgo. Y pues nada más la mecánica de esta sesión. Vamos a tener unos minutos para escuchar la ponencia de la doctora y al final vamos a tener abiertos por ahí los micrófonos para que ustedes, por ahí se les hicieron llegar unas preguntas generadoras. Ojalá tengamos su participación y hayan tenido oportunidad de tener sus respuestas a través de este portal. Por ahí hay una opción para que levanten la mano y con mucho gusto les vamos a abrir el micrófono para que participen. Y bueno, sin más preámbulos, les doy la bienvenida nuevamente y me permito presentar a la semblanza de la doctora Carmen Celina Torres Arcadia, a quien agradezco mucho su disponibilidad, dado que ella se encuentra desde Nottingham. En estos momentos allá es bastante tarde, 9 de la noche me parece. Agradecemos su tiempo y disposición. Y me permito comentar pues su breve semblanza. Ella es doctora en innovación educativa por parte del Tecnológico de Monterrey. Cuenta con la maestría en administración de tecnologías de información, también del TEC de Monterrey. De 1990 a 1994 se desempeñó como directora del Departamento de Informática en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Del 2010 al 2014 fue directora de la maestría en Administración de Tecnologías de Información del TEC de Monterrey. Ha participado en proyectos de desarrollo regional, planeación estratégica y administración del conocimiento. Primero en el Grupo de Inteligencia Competitiva del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, y luego en el Centro de Estudios Estratégicos del Sistema IT. Tiene amplia experiencia docente en formato presencial y virtual y actualmente realiza investigaciones sobre gestión educativa y planeación estratégica. Y sin más preámbulo, le paso la palabra. Agradezco nuevamente su participación en nuestro diplomado. Bienvenida, doctora. Gracias, Alicia, gracias. Bueno, pues como siempre para mí es un gusto. Ya me ha tocado estar con grupos de este diplomado en varias ocasiones y la verdad siempre para mí es un privilegio, ¿verdad? Esta es una oportunidad de compartir con ustedes, que son las personas que realmente están en estas actividades tan valiosas que es el ejercicio de la dirección educativa. Pues compartirles estos hallazgos desde el punto de vista de las áreas de investigación, ¿verdad? Alicia, pues gracias de nuevo y pues bienvenidos todos a esta sesión, que es una sesión de todos, ¿verdad? Mi trabajo aquí va a ser compartir algunos datos y luego abrir el espacio para que ustedes nos compartan, ¿verdad? Porque finalmente, insisto, pues son ustedes los que están en este cotidiano de los esfuerzos que se hacen para sacar adelante los objetivos educativos en este país y en la educación educativa, que es tan compleja y que sabemos que tenemos muchas áreas de oportunidad, ¿verdad? Entonces realmente ustedes como directores juegan un rol muy importante y tienen mucha experiencia, y esto pues también nos hace que al abrir este foro, después de que pues haga yo mi presentación, pues también ustedes nos compartan y entonces se enriquezca toda esta oportunidad de estar en contacto.
Bueno, voy a comenzar con la presentación. Yo aquí lo que sugeriría es que vayan ustedes tomando nota, ¿verdad? A lo mejor hay cosas que llaman la atención, a lo mejor hay cosas en donde ustedes tienen una opinión, puede ser diferente porque su experiencia. Entonces, todo esto que les parece que vayan tomando nota y ya cuando dé el espacio de que se abran los micrófonos, pues ya todo el mundo está en condiciones de abordar los temas que consideren relevantes para compartirse. Bueno, voy con la presentación que hicieron de mí, pues que de alguna manera les da una perspectiva de mi trayectoria profesional, pero quisiera comentarles que dentro de los ámbitos en donde me desempeño, uno de ellos es la docencia a nivel profesional y pregrado, posgrado. La otra sería el ámbito de investigación. Entonces, de lo que voy a platicarles ahorita tiene que ver con ese ámbito laboral que he tenido esta oportunidad de desempeñarme en el ámbito de investigación. Mi línea de investigación tiene que ver con liderazgo y gestión educativa. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de esta charla que vamos a tener? Pues me gustaría que ahondáramos en los temas que tienen que ver con liderazgo y con gestión educativa, porque como les dije, pues es mi línea de investigación, pero también quisiera que estos dos temas que vamos a tratar sobre liderazgo y gestión educativa, además de verlos desde el punto de vista de la investigación empírica a nivel nacional e internacional, también de alguna manera reflexionar sobre la relevancia que tiene este rol cuando hablamos de calidad educativa y que estas reflexiones pues nos hagan de alguna manera asumir cada quien el rol que nos corresponde dentro de las instituciones educativas y cómo es que este ejercicio de liderazgo y de gestión pues es un componente clave en cualquier proceso de cambio, ¿verdad? Si vamos a mover una organización, pues el rol del líder en los procesos de administración se hacen fundamentales. ¿De dónde surge mucha de la información que les voy a comentar? Pues bueno, surge de una iniciativa internacional que es el Successful School Principalship Project, que es un proyecto que de alguna manera ha logrado conjuntar desde el 2001 a un grupo de investigadores que representan 27 países y donde el doctor Christopher Day, que es el líder de toda esta red internacional, pues de alguna manera ha promovido la investigación sobre estos temas que tienen que ver en su inicio con lo que serían los directores escolares exitosos. El proyecto surge porque el doctor Christopher Day, él es un investigador reconocido y precisamente estoy aquí en mi sabático trabajando con él, por eso estoy aquí en la Universidad de Nottingham en Inglaterra. Él empieza a hacer investigación sobre cómo es que una directora en particular estaba logrando tener mejores resultados siendo una escuela que se encontraba en un contexto de desventaja. Entonces, al empezar a hacer esta investigación, pues se da cuenta que el ejercicio de liderazgo que tenía esta directora le permitía de alguna manera subsanar esas condiciones de desventaja. Cuando él presenta estos resultados en un evento internacional de esos congresos que se dan mucho, pues hay otros investigadores que se ven interesados y se suman a esa iniciativa. Y lo valioso de todo este ejercicio es que de alguna manera ha permitido como que se vaya cultivando el interés en investigar sobre este tema. Y el otro componente que es muy importante es que los protocolos de investigación, es decir, los procesos que se utilizan para hacer investigación, son comunes. Y al suceder esto, a través de todos estos países que están participando, los casos que se documentan pues son comparables. Y eso nos permite pues encontrar elementos en donde podemos con mucha confianza empezar a visualizar que no tienen que ver con el contexto, sino que tienen que ver con el motivo de la acción, ¿no? En este caso, una gestión educativa exitosa. Bueno, entonces, ¿qué está motivando esta red internacional? Bueno, pues primero darnos cuenta que sí sabemos que el liderazgo de los directores va a hacer una gran diferencia en todas las escuelas. También sabemos que dentro de todo este interés que surge sobre los directores, bueno, pues saber qué es lo que realmente hace que la dirección o el ejercicio de liderazgo sea exitoso y si este va a variar de un país a otro, ¿no? Esas eran de las ideas que se traían desde el principio.
y el poder compartir entre los diferentes países qué significaba ser una escuela exitosa. Es decir, si el concepto de éxito escolar es igual en México que en China, que en Noruega, ¿verdad? Entonces también había ese interés de poder entender qué significaba ser una escuela exitosa. Y el último aspecto que yo creo que fue de los primeros que me enganchó en este proyecto es el darse cuenta que la escuela se convierte como en un factor de cambio para la comunidad. Y cómo es que el director, a través del ejercicio de su liderazgo para mejorar el desempeño escolar, empieza a generar condiciones positivas en la comunidad en donde se encuentra la escuela. Entonces, estas motivaciones del ISPP pues estaban ahí, digamos, ya sobre la mesa cuando nosotros como país nos sumamos a esta iniciativa. Pero nosotros retomamos todo esto que ya les comenté del grupo internacional e hicimos como que unas apreciaciones enfocadas en lo que para nosotros como país considerábamos relevante. Una cuestión era identificar cuál era el perfil del director escolar exitoso en México. Es decir, si pensamos que el ser exitoso de alguna manera en una escuela mexicana tiene ciertos componentes particulares, bueno, nosotros queríamos identificar cuál era ese perfil. Y luego también identificar pues no nada más cómo era el director, sino qué era lo que hacía, es decir, qué prácticas llevaba a cabo el director. Y esto también era importante porque pues no nada más queríamos decir que una persona con estas características generaba condiciones de éxito en la escuela, sino también entender qué era lo que estaba haciendo. Y el tercer aspecto, que tiene que ver con un enfoque de investigación realmente, bueno, qué cosas son diferentes de un director exitoso en nuestro país versus otros directores. Y la última motivación pues era formar una red en México de investigación sobre estos temas. Ustedes lo saben, nuestro país pues realmente no tiene mucha tradición haciendo investigación. Y eso finalmente es un problema porque muchas veces tenemos que traer conocimiento de otros países. Entonces, la motivación aquí era, bueno, si nosotros somos un país que tiene instituciones educativas importantes también, bueno, ¿por qué no tenemos por qué no desarrollar nosotros también esa capacidad de generar conocimiento sobre nuestras propias condiciones y situaciones? Entonces, este interés pues estaba ahí siempre sobre la mesa, entrar a esta red internacional, pero generar también una red en México. Afortunadamente, hoy les puedo decir que después de todo este tiempo que tenemos trabajando con esta red internacional, pues ya en México tenemos una red. Esta red es la de gestión educativa, en donde estamos participando como país. Y ahí pues ya estamos jugando en más de 60 investigadores actualmente, con representaciones de los estados del país, y que de alguna manera nos ha permitido seguir trabajando en la investigación, pero pues ya con todas estas vertientes, ¿verdad? ¿Quiénes se van sumando a la red? Pues normalmente investigadores que así como pasó desde el principio, conocen los resultados de este proyecto y dicen, oye, a mí también me interesa, yo me quiero sumar, y entonces pues vamos agregando más investigadores, y esto nos permite tener más alcance, ¿no? Como red. La trayectoria que tenemos aquí en México, pues como les comentaba, nos sumamos en el 2008. Dentro de las cosas que pudiera mencionarles ahorita y que de alguna manera las vamos a comentar con un poco de más detalle, tenemos aquí el proyecto de directores escolares exitosos, es decir, documentar casos de directores que mostraban un resultado superior en su gestión. Este proyecto pues ya lo terminamos, es un proyecto que concluyó en el 2015, generamos 24 casos en 8 ciudades del país y sí identificamos el perfil del director escolar exitoso en el país. Actualmente hay publicaciones al respecto, también les voy a platicar un poco más de detalles sobre esos resultados. ¿En qué estamos trabajando ahorita como red? Estamos trabajando en 2 proyectos, uno que son escuelas de bajo desempeño y el otro que son escuelas de directores de escuelas en contextos vulnerables. Esos son los proyectos en los que de alguna manera estamos a partir del año pasado y concluyendo en este año nuestras investigaciones. De alguna manera lo que tratamos es que lo que aprendimos de directores exitosos, irlo a ver, irlo a identificar en estos directores de escuelas
de contextos vulnerables y escuelas de bajo desempeño. En la literatura se habla de escuelas de bajo desempeño en general, pero a unas se les dice que son visibles y a las otras que son invisibles. Luego les platico el detalle ¿no? Porque es interesante ver cómo el bajo desempeño escolar, cuando es justificado por condiciones de contexto y de recursos, se le llama visible. Es decir, porque es evidente, o pudiéramos pensar que es evidente la razón por la que se da un bajo desempeño. Pero cuando una escuela tiene condiciones normales en una comunidad, recursos normales, pues entonces el bajo desempeño pues parecería que no tiene explicación, por eso se le considera que es invisible. Entonces, hemos estado trabajando en esas dos vertientes, ya tenemos los casos documentados, ahorita estamos trabajando en el análisis y en la comparación con proyectos con casos internacionales, y pues bueno, ahí también les voy a platicar un poquito más adelante qué es lo que hemos ido encontrando. Ok, ¿cómo se estudia este tema? Realmente la idea aquí no es perder el foco, ¿no? Sí nos interesa el liderazgo, la gestión, pero todo esto porque queremos de alguna manera visualizar cómo esto afecta el desempeño de los alumnos. Porque ese sería como que donde queremos todos abonar, ¿no? O sea, todo lo que hago finalmente dentro de la escuela, incluso fuera de la escuela, pues la idea es que incida en el desempeño del alumno. Voy a tomar un poquito de agua. Entonces, cuando se estudia el liderazgo, que sería esta variable, este elemento que está acá, partimos de que el director tiene un perfil, es decir, un perfil personal y profesional, y que esto le permite ejercer un liderazgo. Pero este ejercicio de liderazgo finalmente está mediado por lo que se denomina como cultura escolar. Sí genera una condición de cultura escolar, pero pues también sabemos que esto tiene que ver de alguna forma con otro contexto que tiene que ver con la familia y lo que está alrededor de la escuela. Sí entendemos que ese director en su ejercicio podrá tener alguna influencia en este otro aspecto. Y cuando se investiga precisamente el liderazgo, pues tratamos de generar ese triángulo, ¿no? Es decir, cómo este ejercicio de liderazgo viene y afecta el desempeño del alumno. Okay. Entonces, cuando se hace investigación sobre el líder escolar, que es realmente aquí donde vamos a estar de alguna manera tratando de desmenuzar este tema, sabemos que el liderazgo sí afecta la cultura escolar, es decir, las condiciones de convivencia y de recursos que se dan dentro de la escuela. También sabemos que afecta el trabajo de los profesores, es decir, que de alguna manera, aunque todo el mundo sabemos y entendemos que el principal factor que afecta la calidad educativa es el profesor, porque es el que tiene el contacto directo con el alumno, el director en su función afecta el trabajo de este profesor. Eso ya lo sabemos. También sabemos que el liderazgo, ¿verdad?, es un factor que llama resultados entre una escuela y otra. Entonces sí es un factor crítico. En los estudios que se han hecho a nivel internacional dentro de esta red que les comento, que es el ISPP, se han estudiado muchas escuelas porque se consideran exitosas en las diferentes variantes y condiciones a nivel internacional, pero en ninguna de ellas ha habido la situación que es tan exitosa y no hay un líder que sea realmente talentoso. O sea, siempre ha existido esa figura. En México les comento que cuando hicimos la selección de los directores escolares exitosos y fui a visitar estas escuelas para conocer a los directores, previo al proceso de hacer la investigación, trabajo de campo, sí me tocó la experiencia de llegar a una escuela y toparme con ese director que realmente, pues, a todas luces se veía que no, ¿verdad? No estaba ejerciendo un liderazgo, ¿no? La anécdota que tengo es el estar con ese director, que no voy a decir de dónde, ¿verdad?, porque tampoco se trata de eso, y él me dice muy orgulloso, ¿no? Me dice, es que yo sí soy un director muy exitoso porque yo no necesito ver a los profesores, ni necesito ver a los alumnos.
Yo solamente veo un profesor cuando requiere un permiso de más de 3 semanas. Si no requiere nada, un permiso de más de 3 semanas, no, yo no necesito ver a nadie. Y soy exitoso porque la escuela funciona, ¿verdad?, con, digamos, mi mínima posibilidad de interacción con los participantes. Y entonces, pues bueno, yo en ese momento dije, bueno, pues algo extraño sucede en esta escuela, ¿no? Y resulta que efectivamente, pues está este director contándome su historia y a un lado de él está sentado, pues, 3, 4 personas y una de esas personas era la subdirectora. Y entonces, cuando ya después tiene una oportunidad de platicar un poco más con las demás personas, pues te das cuenta que quien ejercía el liderazgo y hacía que la escuela funcionara tan maravillosamente, pues era la subdirectora. Claro que en ese momento de la presentación, pues ella está un poco en segundo plano. Entonces, esta anécdota para mí es interesante, porque claro, no documentamos este caso, pero es interesante porque a veces no es el director que está ejerciendo el liderazgo, ¿ven? Pero sí hay un líder. Y eso también nos da un poco de entender las dinámicas y las lógicas que se dan en las diferentes comunidades, ¿no? En esta ciudad recuerdo que teníamos la situación de que no había directoras. Estábamos trabajando con escuelas secundarias y no había directoras. Todos eran directores. Y más de alguna de estas escuelas me topé con esa situación, ¿no? Que teníamos un director de nombre y teníamos una directora que ejercía, o una subdirectora que ejercía la función de liderazgo. Entonces, cuando hablamos del director, de alguna manera yo le estoy sumando siempre ese rol de líder, porque es a quien le correspondería, de alguna manera, ejercer ese rol. Como ya sabemos todo eso, pues sabemos que vale la pena investigar y saber un poco más sobre el director, porque aún no sabemos algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, no sabemos qué tanto es ese impacto. Algunos autores hablan de un 30%, ¿verdad? Pero no hay mucha evidencia al respecto. Tampoco sabemos mucho cómo opera, o sea, el detalle de cómo opera. Tenemos algunas prácticas identificadas, pero también nos damos cuenta de que esto es a veces demasiado amplio. Por eso es que cuando trabajamos ya con escuelas de bajo desempeño, podemos meter un poquito más de lupa y entender un poco más estas dinámicas. Bueno, entonces, dado que sabemos que el liderazgo es un factor clave, viene aquí también toda una preocupación, ¿no? Porque dicen que si el líder nace o se hace. La tranquilidad que tenemos es que sí hay gente que nace, ¿verdad?, con una capacidad de ser líder, pero también es algo que se puede formar. Ustedes están generando un ejercicio que les permite formarse como líderes. Algunos seguramente ya lo tendrán muy claro y lo ejercen y lo viven, pero para algunos otros a lo mejor no ha sido tan fácil o tan natural. Entonces, la posibilidad de formar nuestra competencia, de ejercer un liderazgo efectivo, pues siempre está ahí sobre la mesa, ¿no? Entonces, ¿qué ayuda? Lo que sabemos que ayuda es que el que va a ejercer ese liderazgo primero tenga conciencia de cuáles son esos diferentes modelos y teorías de estilos de liderazgo. No con la finalidad de que digan, no, pues el estilo que funciona es el pedagógico, no, pues entonces tengo que ser ese líder. No necesariamente. Lo interesante aquí es entender los diferentes modelos y poder visualizar en un momento dado, bueno, cuáles va más conmigo, cuál va más con la comunidad, cuál va más con mi escuela, con la problemática que tengo. Pero sí es importante partir de ese conocimiento. También el que lo conozca, pues ya me da un pasito adelante, pero tampoco es suficiente. Requiero ejercerlo, requiero poner en práctica. Probablemente no siempre va a funcionar, porque esto así es, ¿verdad? A veces tengo que probar y darme cuenta que por ahí no fue. Entonces, la cuestión práctica es relevante. Y con esta conciencia, ¿no?, de que estoy en un proceso de formarme y en un proceso de hacer mejor mi trabajo, pues entonces se vale un poco probar. Lo bueno que sabemos es que entre más ejerzo mi función como líder, puedo ir haciendo un mejor desempeño como líder. Entonces, aquí la invitación para todos es, bueno, pues ponerme atento a entender los diferentes modelos, experimentar, probar, ¿verdad? Y darme permiso de equivocarme, como todos no tenemos que equivocarnos
para aprender a veces algunas cosas, y en esa experiencia pues ir afinando mi forma de ejercer el liderazgo. Pero pues el ser líder tampoco va a ser suficiente para generar un proceso de cambio. Aquí pongo yo un caso para mostrar de alguna manera que de los que estamos hablando tienen realmente cualidades como líderes, pero también son muy fuertes en su proceso de gestión, es decir, cómo administro la escuela, porque eso sería como un punto base. Si mis procesos administrativos no están funcionando, probablemente mi función de líder va a ser muy hueca, ¿no? Porque yo puedo generar condiciones de cambio, pero si no tengo un proceso estable que me permita sostener aquello que yo estoy proponiendo, que yo estoy sugiriendo, que estoy invitando, pues a lo mejor será un momento, pero no se podrá sostener en el tiempo. Entonces, asimilar la parte de gestión es importante, y de vivir el proceso de liderazgo, sabiendo que voy aprendiendo, que voy mejorando y que todo esto me lleve a vivir experiencias de cambio y de mejora. Tenemos entonces aquí, en el centro de esta historia, al director, ¿verdad? Sabemos que el director ejerce ese líder, ese liderazgo formal que se le ha asignado, porque pues es responsable, ¿verdad? Es responsable también de lo que sucede dentro de la escuela. Y que sabemos que de alguna forma, pues tampoco él se manda solo, está en condiciones que tienen que ver con un sistema educativo y que de alguna forma, pues su responsabilidad también es que ese sistema educativo que nos norma, pues finalmente vaya y se refleje en la escuela, para generar pues lo que estamos todos buscando, que es la mejora del desempeño académico en nuestras escuelas. Siendo el director este líder formal, pues yo aquí les traje algunas citas, ¿verdad? Tampoco para no vamos a inventar, ¿verdad? Lo que ya sabemos. Y la Secretaría de Educación nos dice, pues él es el que es responsable, ¿verdad? De tomar las decisiones de la organización, de la administración y de lo que está dentro de la escuela. También sabemos que se le atribuye que es el responsable de todo lo que acontece en la escuela. Lo bueno, que seguramente vamos a ser muy felices, pero también de las cosas malas, aunque no sean directamente derivadas de su gestión. Su responsabilidad de alguna manera pues incluye todos estos aspectos. Es quien marca la pauta, dice aquí, y la agenda, ¿verdad?, del desarrollo educativo, y es determinante en la calidad educativa. Esto pues ya lo han dicho los autores, los autores locales, ¿verdad? Para que tampoco no digamos otro que nos dijo, no, esto sale de las investigaciones de nuestro país. Ya tenemos también más claridad, no voy a decir que total, pero ya hay más claridad sobre lo que es el perfil y los parámetros de la función directiva. La reforma educativa, pues sabemos que ahora hay un proceso de evaluación y que de alguna manera vamos avanzando, digamos, en tener esta claridad de qué es lo que es el director y qué se espera de él en su ejercicio de la dirección. Entonces, pues aquí lo que nos queda es tener claridad de cuáles son esas dimensiones, cuáles son los parámetros con los que se me está evaluando, qué indicadores, y que de alguna manera esto me permita, como director, establecer con claridad qué es lo que me toca hacer y cómo se me está evaluando y cómo yo incluso puedo autoevaluarme para generar un proceso de mejora personal. Y aquí, pues, nada más para ejemplificar un poco, pues, esta lucha entre ser líder y administrador, que no tiene que ser dos cosas una a la otra, ¿no? Sino que realmente son dos cosas que van de la mano. La parte del liderazgo, pues, que tendrá que ver con esa idea de cómo transmito la visión de lo que queremos ser, de qué manera lo vamos a lograr a través de las estrategias, tener claro qué personas son las que hay que mover, qué ánimos, qué oportunidades, mientras que la parte de la familia, ¿no? Y asegurar este día a día en la operación. Y también aquí el hecho de que qué es lo que se espera cuando hablamos de un liderazgo exitoso. La parte de los resultados académicos, que sabemos que es lo visible cuando pensamos en calidad educativa, o el bienestar de los alumnos, que también está a veces ahí sobre la balanza, ¿no? Y aquí
Le recuerdo un poco lo que tiene que ver con, cuando hablábamos de un director exitoso, ¿cómo seleccionamos estos directores? Pues basado mucho en los resultados académicos de las escuelas. Pero ahora que estamos trabajando particularmente con los directores de escuelas en contextos vulnerables, en donde a veces pues difícilmente logran resultados medianamente aceptables en el desempeño académico, vemos cómo hay un esfuerzo grande de estos directores por asegurar algo que parece que no le toca necesariamente a la escuela, pero vemos que la escuela a veces se convierte en ese espacio, lograr el bienestar de los alumnos, e incluso, aunque ustedes no lo crean, de las familias de esos alumnos. Entonces, bueno, el liderazgo yo creo que tendríamos que verlo aquí en ustedes y cuestionarse, bueno, qué es lo que cuando yo digo voy a ser un director escolar exitoso, en dónde estoy poniendo la mirada, ¿no? O qué estoy perdiendo de vista a lo mejor en un momento dado. Eh, sí, tuvimos un pequeño problema técnico. Vamos a tratar de volver a hacer la conexión con la doctora Celina. Parece que no estamos escuchando. Sí, parece que tuvimos un problema técnico. ¿Sí me escuchan? Vamos a dar unos minutos para reconectarnos. Sí, buenas tardes. Parece que tuvimos unos pequeños problemas técnicos. Doctora Celina, ¿nos escucha? Ricardo, si quieres, lo detenemos un segundo en lo que tenemos noticias de la doctora Celina. Sí. Y bueno. Disculpen, a lo mejor no vuelve a pasar, pero vamos a hacer rápidamente el ejercicio de volver a entrar y continuamos. Claro, Entonces, adelante. Gracias. Comentaba este tema del director, en donde a él le toca más bien facilitar todo lo que está alrededor del salón de clases. Fíjense, la motivación que platicaba hace un momento, el asegurarse que los alumnos estén asistiendo a clases. Yo sé que son detalles mínimos, van a decir, pero realmente cuando el director se ocupa de esas cosas, el profesor se siente muy respaldado. Y ahí es donde también, ¿se acuerdan que trabajábamos en ese aspecto de decir cómo el director de alguna manera impactaba el trabajo del profesor? Pues a veces son en detalles que desde la posición del director parecería que no son gran cosa, pero desde la posición del profesor es mucho. Me comentaba un profesor en esos casos en los que estoy trabajando muy recientemente, precisamente cómo era tan importante para el profesor saber que cuando él reportaba que un alumno estaba dejando de asistir a clases, el director, junto con su asistente ahí, tomaban cartas en el asunto para ir a visitar a la familia y saber qué estaba pasando con la criatura que dejó de ir a la escuela. Estoy hablando de estos casos de escuelas que están en contextos vulnerables, en donde muchos niños, secundarios estoy hablando, pues trabajan, ¿verdad? Y entonces el tema de cómo es que los papás a veces pues ven que es más importante que el niño vaya y trabaje, donde esté de paquetero o esté lo que esté haciendo, que en lugar de que vaya a la escuela. Entonces, esta función de que el profesor comunicaba al director y el director veía porque el muchachito ya no estaba asistiendo,
era algo que al profesor le daba mucha tranquilidad, ¿ven? Porque asumía que su rol estaba en el salón de clases y su director era quien tenía de alguna manera esa posibilidad y posición dentro de la escuela de hacer más presión en la familia para que permitieran que el niño siguiera asistiendo a la escuela. Entonces, fíjense cómo eso está fuera del salón de clases, pero apoya. El tiempo efectivo de aprendizaje. También a veces los directores tienen que mediar en la escuela. ¿Cómo no distraigo al profesor? ¿Cómo le hago para cumplir con todas las responsabilidades que tenemos, asumiendo que el profesor no le puedo quitar su tiempo porque él tiene que cubrir sus materiales y sus temas? Y dándole los recursos, ¿no? Que serían estos aspectos que, si se fijan, están acá multiplicando y por acá siguen sumando. Entonces, cuando hablamos de este liderazgo pedagógico, pues yo veo esa parte, ¿no? De más bien ese acompañamiento. Fulan, que aquí nos instruye sobre el que evite el director tener un rol muy detallado o en cuanto a la gestión. Es decir, yo sé que siempre el director tiene que ir y observar las clases, es parte de su trabajo. Pues sí, pero no puede estar en todas las clases. Entonces, el que el director vea cómo administra su tiempo, para que sea importante. Entonces, Fulan propone que parte de las responsabilidades del director, cuando tiene una visión más amplia, es precisamente generar una cultura de aprendizaje. Y con esta cultura de aprendizaje, empezar a generar una estructura interna o un tejido interno que sostenga lo que él como líder quiere lograr, sin tener que asegurarme paso por paso, grupo por grupo, maestro por maestro, que las cosas estén sucediendo. Entonces, dentro de esta cultura de aprendizaje, él nos habla de unos capitales que les voy a platicar porque me parece interesante tomarlos en conciencia. Porque hay capitales que tenemos muy claros, ¿no? El capital financiero, pues yo sé que todos ustedes lo tienen que administrar y cuidar y asegurar. Y luego el capital infraestructura, pues también, que el edificio funcione, los baños, etcétera. Pero estos otros capitales que no son tan fáciles porque son tangibles, pues a veces lo perdemos de vista. Pero lo que nos dice Fulan es que estos son muy importantes para tener una gestión efectiva y un liderazgo efectivo. Entonces, está el capital profesional, en donde yo visualizo al profesor no como un obrero, horas, ¿verdad? Hombre ahí, sino más bien como una capacidad profesional. Entonces, en la medida que como director desarrollo este capital profesional, pues entonces el profesor está en mejores condiciones para realizar su función. Hablamos aquí de capacitación, de cursos concretos, de charlas específicas con el profesor, o sea, cosas que tengan que ver con desarrollar a la persona en su ámbito profesional. El otro capital que nos propone es el capital social, que tiene que ver con el fomentar esa colaboración, pero también esa confianza. No funciona a veces que pongamos a los demás a hacer algo, cuando yo no le estoy confiando realmente a la persona, y tengo que revisar siempre si está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, el tema aquí de colaboración está unido con el desarrollo de la confianza, que también les voy a platicar un poquito más porque me parece muy importante. Y luego viene otro que es el capital decisor, es decir, cómo los demás, ejercen juicio, hacen diagnóstico y son capaces de generar respuestas eficaces. Entonces, esto no sucede solo, se tiene que ejercitar, ¿no? Entonces, de alguna manera el director pues no es el único que toma decisiones en la escuela. Entonces, ¿cómo le hago para que mis colaboradores también tengan esa capacidad de tomar decisiones, de realizar juicio, de hacer un diagnóstico? Entonces, ahí es donde entra la función del director, ¿verdad? Ahí es donde se esperaría que ejerza su liderazgo. Esto fue el modelo pedagógico. El líder transformacional pues, es el que tiene otra visión, ¿verdad? Una visión completa de la escuela, sí desarrolla las personas, rediseña la organización, genera estructuras, procesos, ¿verdad? Administra una visión más amplia. Luego viene este liderazgo distribuido también, que se dio mucho y que se promueve también mucho. ¿Cómo le hago para que los demás también compartan mi idea de lo que quiero de la escuela? ¿Cómo son mis colaboradores? Conozco sus competencias y entonces las puedo aprovechar mejor.
promuevo procesos de decisión de forma participativa, en donde todos tengan oportunidad de opinar y de que tomemos decisiones en conjunta, aunque sabemos que no siempre es posible y que a veces es mucho conflicto. Bueno, pues entonces también hay que administrar cuándo sí, cuándo no. Y la parte de resolver conflictos, que donde no hay, ¿verdad? Los conflictos son parte de la vida, es parte de lo que nos toca a todos, y que más que verlos como un problema, pues veámoslos como una oportunidad, y aquí es donde el director pues tiene que ejercer esa función. Los conflictos en todos los niveles, contextos y ámbitos. Es parte de un trabajo que el director debe desempeñar, porque se espera que sea él quien de alguna manera ejerza ese rol dentro de la escuela. ¿Cuáles son las implicaciones de este liderazgo distribuido? Bueno, pues entender que cada vez es más complejo administrar una escuela, que a veces el director está abrumado porque son muchas cosas las que tiene que resolver al mismo tiempo. Si no distribuye ese trabajo, esa responsabilidad, pues eventualmente él no va a poder con todo esto. Y el tema es, bueno, si voy a delegar, necesito desarrollar algo que es la confianza. Y la confianza, ¿verdad?, es un factor clave cuando hablamos del desarrollo de las personas. También vamos a platicar un poquito de esto. Entonces, cuando hablamos de este tema de la confianza, fíjense, es primero entender que todos dependemos de todos. O sea, hay una dependencia entre los diferentes roles. Y encontramos que a veces esta dependencia pues no es muy grata, porque saber que para que mi trabajo funcione, tiene que funcionar el de 2, 3, pues entonces me hace sentir que estoy muy vulnerable, ¿verdad? Entonces, esta vulnerabilidad, pues a veces genera conflicto. Y el tema aquí es, si yo realmente tengo claridad y los demás tienen claridad de en qué consiste su rol, y entonces en función de eso yo voy a tener una expectativa clara de lo que los demás deben hacer o no hacer. En los casos de las escuelas de bajo desempeño con las que hemos estado trabajando, esto parece ser uno de los problemas claves. Parece que los directores no tienen claro cuál es su función como director. Hay profesores que no tienen claridad de qué es lo que se espera de ellos, ¿verdad? Ya sea porque no se les comunica claramente o ya sea porque no les conviene tampoco enterarse. Y a veces los padres de familia están también en la misma historia, ¿no? O sea, ellos creen que la escuela es la responsable al 100% de la formación de sus hijos. Y entonces fíjense cómo aquí vemos una serie de expectativas extrañas entre todos, que lo único que hace pues es que no se tenga confianza, ¿verdad? Porque el padre de familia no confía en la escuela, el director no confía en los maestros no confían en el director, y entonces hay un ambiente de expectativas no cumplidas por esta situación de falta de claridad de roles. Parte de lo que hemos visto que funciona, y lo he visto, fíjense, en las escuelas en contextos vulnerables, que llega este director a una escuela en donde encuentra un caos total, y entonces parte de lo primero que está haciendo es clarificar cuáles son los roles de cada uno de los miembros de la comunidad escolar. Y con esa claridad, establecer políticas claras en donde todos sepan qué se espera de ellos y qué consecuencia hay cuando alguien incumple, ¿verdad?, a esta expectativa que se tiene en función de un rol. Y a veces diríamos, bueno, pues es que esto debería ser claro para todos, pero parece ser que no. Y entonces ahí es donde viene, ¿a quién le tocaría corresponde poner este orden? Pues es sin duda al director escolar. Entonces, aquí el tema sería, pues, esa necesidad de poder clarificar roles, de poder asumir esos roles con sus respectivas responsabilidades, y entonces sí, ir abonando en ese sentimiento de confianza, ¿no? Porque si no, pues sentimos que los demás están fallando, y a lo mejor estamos fallando todos, ¿verdad? Entonces, esta clarificación parece que le abona. Voy a irme ya un poquito más rápido y como quiera este material ustedes lo van a tener disponible. El doctor Christopher Day, en sus proyectos de investigación a nivel internacional, ha llegado a algunos factores claves para promover la confianza. Entonces, no voy a ahondar en muchos de ellos, pero me voy a tomar pues el detalle de decirles lo importante que es tener claros cuáles son los valores fundamentales. Es decir, cuáles son los factores o las condiciones no negociables.
y que estos valores que se declaren como tales, pues sean una guía de comportamiento para todos. Y que en función de eso, pues desarrollemos una confianza, porque sabemos que cuando alguien va contrario a esos valores en los que todos estamos de acuerdo, pues entonces cualquiera de la organización tranquilamente puede decirle al otro, oye, ¿qué pasa? Si para esta escuela es valiosa la puntualidad, ¿qué te está pasando cuando llegas 15, 20 minutos tarde a la clase o a la escuela? Entonces, esos valores de alguna manera, pues es un factor importante en donde si todos creemos en ellos y todos trabajamos alrededor de ellos, podemos ir desarrollando mejores condiciones, ¿verdad? La confianza, que vemos que es un recurso importante y que genera, pues ahora sí que más valor para las escuelas, ¿no? ¿Cuál sería el liderazgo o el estilo adecuado? Pues bueno, pues parte de este ejercicio es decirles, bueno, yo no he visto uno solo de esos limpio, de que yo diga, mira, es que este director es transformacional. Ya, con eso. Pues no, o sea, lo que he encontrado yo es que hay una mezcla. Incluso el mismo director varía sus estilos, ¿no? Conforme se va requiriendo y van habiendo condiciones para una cosa u otra. Hay escuelas en donde sí se requiere mucho el trabajo pedagógico, y entonces hay directores que están volcados en ese aspecto, pero no de alguna manera dejando lo demás fuera, ¿no? Sino que más bien entendiendo que es el momento donde hay que sumarle a ese lado. Entonces, concluyendo esta parte de la presentación, algo exitoso. Bueno, pues lo que sabemos hoy es que son prácticas básicas de liderazgo, pero que se van adaptando de acuerdo a las circunstancias. También encontramos la parte de los valores, que les comentaba hace un momento. ¿En qué sí estamos de acuerdo todos? ¿Qué sí no es negociable? Y entonces, con esa construcción clara, bueno, pues entonces ahora sí, súmese cada quien en lo que le toca hacer, ¿no? Por ejemplo, un valor que sale en los casos de los directores exitosos a nivel internacional es el creer que cada niño, ¿verdad?, tiene la misma oportunidad de éxito. Y este mensaje, ¿verdad?, claro, para los profesores, para los padres de familia, para los mismos niños, es una bandera importante, ¿no? Todos tienen oportunidad. Pero habrá que establecer, bueno, que en su escuela, que en su comunidad. Y que las principales fuentes, ¿verdad?, de este liderazgo, pues sí tiene que ver con prácticas, con procesos y con todo lo que hemos estado platicando. Muchos de los directores exitosos de los que estuvimos estudiando son directores con una trayectoria muy larga. Y eso también nos pone un poco en la situación, bueno, pues cuántos errores pudieron haber cometido estos directores para ahora ser directores exitosos, pues probablemente muchos, ¿no? Pero ¿qué es lo que sí tenemos hoy? Bueno, tenemos que esperar 30 años de trayectoria para pensar que vamos a tener y ser un ejercicio de un director exitoso, sino más bien pienso, bueno, vamos formándonos para tener menos oportunidad de equivocarnos y ir haciendo más aciertos, ¿no? Pero con mucha conciencia. Y también el doctor Christopher Day propone 3 etapas, ¿verdad? O 3 fases de liderazgo, de lo que él fue encontrando en estos casos. Porque recuerden que investigamos casos de directores exitosos, de directores de bajo desempeño, y también investigamos lo que sería el sostenimiento del éxito, es decir, ¿qué pasa después? ¿Se sostiene o no se sostiene? Entonces, dentro de estas investigaciones se encontró que hay una fase inicial, ¿no? Y la fase inicial tiene que ver con mejorar la infraestructura. Es decir, no puedo estar en una escuela donde la infraestructura no se encuentre en buenas condiciones, porque esto finalmente es un mensaje para el que va pasando. Entonces, la infraestructura viene a ser como una piedra de arranque. ¿Cómo tenemos la infraestructura de la escuela? Es una fase inicial en la que se debe de trabajar. Tener un modelo de comportamiento, fíjense, esto que platicaba, de tener políticas claras, ¿no? O sea, ¿qué se espera de las personas, sus roles, sus comportamientos y demás? Y luego tener estructurado el equipo de mayor experiencia. Fíjense, aquí es quiénes son dentro de mi grupo de trabajo los que más experiencia tienen, que pueden ayudarme a empezar a mover a los que no, ¿verdad? A apoyarnos. Y tener un buen sistema administrativo, lo que les comentaba de la gestión. Eso no lo puedo dejar afuera, tengo que asegurarlo porque es un básico, es un básico. Una vez que pasa esa primera etapa, bueno, viene una segunda, que es la intermedia. Aquí ya hay una distribución de liderazgo,
¿verdad? Y de responsabilidades, entendemos que ya tenemos, digamos, una base para poder empezar a hacer esta redistribución de trabajo. Y el último aspecto que me parece súper importante, tener datos para tomar decisiones. Los directores exitosos de los que les estoy platicando, algunos de ellos eran obsesivos casi con la información del desempeño de los alumnos. Tenían claridad de cómo estaba cada grupo, de cómo estaba cada niño en cada materia, en cada situación, en cada circunstancia. De tal manera que podían darle seguimiento, y esto me refiero a darle seguimiento con el profesor. ¿Qué vamos a hacer con esta persona o con este grupo? Incluso con los padres de familia, ¿no? Porque parte de tener información es que, aparte de apoyarme en un proceso de toma de decisiones, que es importante, también me permite comunicar a los demás. Y en este comunicar está el que los demás se sientan también partícipes de la situación. Y vean cómo no nada más es importante como para determinar qué es lo que voy a hacer, sino también para darme cuenta si lo que estoy haciendo funciona o no funciona. Si no tengo datos que me permitan visualizar que aquello que era un problema se ha ido resolviendo, pues a lo mejor al principio tengo mucho ánimo, pero si no sé qué pasó después, pues difícilmente la persona puede sostener su esfuerzo. Entonces, el tener información que me permita comunicar la situación actual y el desempeño en el futuro, pues me va a permitir que la persona se sienta involucrada, entendida y de alguna manera, pues, confiada, ¿verdad?, que su trabajo da resultado, ¿verdad? Y si no lo da, pues también es bueno saberlo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues esto, implementamos esta cuestión y no funcionó. En estas escuelas que les comento, estamos hablando de nivel secundaria, el director se da cuenta que los niños no saben leer, no saben leer, no saben leer. Están ahí en una situación donde dice, ¿cómo es posible que llegaron a secundaria y tienen problemas de lectura y de entender lo que están leyendo? Entonces, inmediatamente, con los profesores, implementa, fíjense que estamos hablando de una comunidad en Yucatán, donde las criaturas están en esta circunstancia y el director establece un plan, primero para diagnosticar y evidenciar cuál es el problema. Y luego, junto con los profesores, un plan de cómo le van a hacer para ayudar a esos niños a que por lo menos aprendan a leer durante el tiempo que están ahí en la secundaria. Y entonces, ahí no termina la historia, ¿no? Porque parte de ese plan fue que se presenta, ¿verdad?, a las autoridades y obtienen un recurso que no tenían, que les permite sostener ese proyecto y que les permite traer a la escuela un beneficio que no tenían. Que los padres de familia ahora pues se ven diferente a la escuela. Y estos niños que estaban en esta situación pues ahora están siendo atendidos en un problema muy concreto y que aparte el profesor puede medir si va mejorando o no va mejorando la criatura. Y comunicar, ¿verdad? Comunicar, que esa es la parte importante aquí en esta etapa intermedia. Tenemos una última etapa que es la de consolidación y aquí lo que tenemos es, aquí ya hablamos de la personalización, ¿verdad? Donde ya puedo dar el lujo de ir a entender y rescatar problemas concretos. Finalmente, pues, el que la responsabilidad ya no se sienta solo del director, porque a veces el director está cargando con todo, no porque le toque todo, ya vimos que sí le toca, pero realmente es porque no ha habido esa capacidad de desarrollar a los demás para que ayuden con la parte que les toca, ¿verdad? Y que no de una manera irresponsable, porque ya vemos que esto parte de un ejercicio de formar la capacidad del otro. Ya retomando todo este proceso de los que hemos estado platicando, me voy a centrar particularmente en los resultados de este proyecto de directores escolares exitosos. Para tratar un poquito de que todo esto que platicamos, que pues viene de una revisión de literatura y de lo que se platica con los colegas a nivel internacional, bueno, en México concretamente, ¿qué encontramos? Hicimos una selección de directores, aquí vienen todos los criterios que normalmente se utilizaron a nivel internacional. En México nos basamos en los 3 primeros, que fue el desempeño escolar, la reputación del director con sus pares, con sus superiores, y también la reputación de la escuela.
Pero vemos acá, a lo mejor con un menor porcentaje de casos documentados a nivel internacional, que hay una gran variante, ¿no? Tenemos ahí la motivación de los alumnos. Para algunos países este es un factor de éxito, que el alumno esté motivado, que los alumnos tengan un desarrollo social, la capacidad de convivir con otros de una manera sana, que se tomen decisiones democráticas en la escuela y el tema de ambiente seguro e incluyente, ¿no? Entonces, en México nos basamos en los 3 primeros para hacer nuestra selección. La metodología consistió en documentación de casos y aquí hablábamos de entrevistar al director, a profesores, tuvimos grupo de enfoque con alumnos y entrevistamos padres de familia. Cuando hacemos investigación de este tipo, se dan cuenta, pues sí queremos al director porque es la figura que nos interesa analizar e investigar, pero no es suficiente lo que nos digan, ¿no? Requerimos que otros participantes de la institución educativa pues nos compartan su visión y de alguna manera esto nos ayude a validar si lo que el director nos comparte pues es lo que los demás también perciben, ¿no? Porque si el director dice que yo soy muy ordenado, pero nadie percibe que el director es ordenado, pues entonces a lo mejor no lo es, ¿verdad? Aunque él lo crea fervientemente. Entonces, parte de tener estos diferentes informantes, pues es llegar a esta seguridad de que la categoría sí corresponde, ¿no? Se hizo un muestreo a nivel nacional y hicimos esta selección de directores, esos que están ahí son algunos de los directores exitosos que les comenté. ¿Y qué características de liderazgo encontramos? El 100% de ellos tenía este perfil. Fíjense, atento, optimista, respetuoso, buen trato con los profesores, ético, con una voluntad de cambio, comprometido, por la democracia y es honesto. Recordando que esto que salió aquí, pues está de alguna manera amparado por todos estos informantes que les comentaba. ¿Qué características de liderazgo encontramos? Pues que muestra respeto, que tiene buen trato con los profesores, promueve democracia, es comprometido, ético, honesto, optimista para las mejoras, fomenta un clima de confianza, muestra voluntad para cambiar, fíjense, promueve el orgullo por la escuela. Este es un factor que sale en muchos de nuestros casos mexicanos, le llamamos lo que es el capital identidad, cómo es que el director se esfuerza porque la escuela sea reconocida, que sea identificada como una buena escuela, y para eso pues a veces participan en concursos y cosas así donde la escuela pueda destacar, ¿no? Por ahí un director me decía, pues es que ya teníamos mucho con la escuela que no participábamos en los desfiles de la localidad y parece que ya no existíamos, dice, entonces yo me he esforzado para que tengamos un papel en este evento, ¿no? Y diríamos, bueno, pues con eso, sin eso, los niños seguramente van adelante, ¿no? Pero finalmente este es un componente que tiene que ver con un reconocimiento de la escuela, de los miembros de la escuela, ¿verdad? Y que finalmente, pues, de alguna manera le suma a la capacidad y el interés y el entusiasmo que se pueda tener en lo que nos interesa, que es el desempeño escolar particularmente, ¿no? Favorecer el bienestar y el éxito, alienta a las personas, optimista por la mejora y supervisa los estándares, fíjense, está ahí al pendiente de cómo van los números. Y aquí hay una serie de elementos adicionales, ya no entro en detalle. Cuando les preguntamos a estos directores que cuáles eran las cosas en las que había trabajado en los últimos 5 años, nos hablan de estos elementos, fíjense. La parte de implementar herramientas tecnológicas, la infraestructura escolar que ya les he comentado. O sea, no puede ser que la escuela se esté cayendo y digamos que está todo bien, ¿verdad? Pues no. Hay aquí un mensaje importante de cómo es que la escuela se vea bien. Cuando presentamos estos resultados en algún evento internacional, de repente es que es muy cosmético, ¿no? Que el director se preocupe por cómo se ve la escuela. Pero pues una directora me decía, pues es que si un niño viene a una escuela que está fea, pues o mal en descuido, pues significa que no es importante, ¿no? Lo que está pasando aquí. Entonces hay un mensaje ahí importante a cuidarse, ¿no? La infraestructura. Reforzamiento y capacidad de personal, involucramiento de padres de familia, que yo sé que es todo un tema, ¿verdad? Por ahí ahora que estoy con estos directores de bajo desempeño en las escuelas, pues dicen es que a veces es más problema tener a los padres de familia que no tenerlos.
y no es que lo dude, ¿verdad? Pero el tema es, bueno, ¿cómo le hacemos para que sí puedan tener una participación sana? En el evento que tuvimos recientemente del ISPP en Puerto Rico, tuvimos oportunidad de visitar escuelas. En una de esas escuelas, precisamente la directora nos comentaba cómo es que parte de su primera función como directora fue sacar a los profesores de los salones de perdón, a los padres de familia de los salones de clases. Porque había como una situación en donde el padre de familia iba y se metía hasta el salón de clases, interrumpía la clase o lo que fuera, porque de alguna manera sentía con derecho de ir hasta el salón de clases para lo que tuviera que ver con su hijo. Entonces, una práctica que se estaba dando, pues la directora dice que no, o sea, sí es bueno que esté el padre de familia, pero hay que decirle hasta dónde y de qué forma, ¿no? Y esta directora, muy hábil ella, realmente, pues no es que hubiera sacado al padre de familia de la escuela, simplemente clarificó hasta dónde le tocaba al padre de familia y dónde era responsabilidad del profesor. Y dice, y son tan importantes los padres de familia que tienen una oficina aquí a un lado de la mía. De tal manera que ellos tienen un espacio para que cuando vienen a la escuela se reúnan a un lado de mi oficina. Entonces, no lo sacó, sino más bien lo reacomodó para que entonces su participación en la escuela pues tuviera un orden y una estructura, ¿no? Y la parte de los resultados que también aparece aquí como parte de lo que se mejoró. Cuando les preguntamos a estos directores en qué iban a trabajar en los próximos 5 años, vemos que se repite el tema de infraestructura, por lo que ya les había comentado. También en la parte de los profesores, ¿verdad? Que es un factor importante, el desempeño de los alumnos, la capacitación del personal docente, que es clave, y la parte de la tecnología, ¿no? Finalmente, del líder mexicano, después de nuestro estudio, pues concluimos que tiene un set de cualidades, o lo que llamamos su perfil personal, un set de competencias, lo que determinamos como un perfil profesional, y que hace una serie de prácticas, ¿no? Y dentro de estas prácticas, pues quisiera nada más puntualizar. Prácticas que tienen que ver con generar trabajo colaborativo, cómo trabajo con el otro, pero acuérdense que con un componente de confianza. El tema de conocer las competencias de las personas que trabajan en la escuela o que están colaborando con la escuela, de tal manera que cuando hago una delegación de una responsabilidad, pues la hago en función de algo que ya esta persona tiene que aportar, ¿no? De tal forma que estoy aprovechando este recurso de una manera más efectiva. También el tema de involucrar efectivamente a la comunidad en general, pero también los padres de familia que están ahí. Fíjense que estos directores son muy buenos para comunicarse con organismos, con instituciones que no necesariamente son del sistema educativo, sino que de alguna manera ellos visualizan que hay una oportunidad de colaboración conjunta. Entonces, muchos de ellos tienen convenios, algunos formales y otros muy informales, pero que les funcionan para resolver problemas concretos de la escuela. Yo por ahí tengo un workshop, un tallercito, precisamente para desarrollar esta competencia, que le llamamos capital relacional. Cómo el director administra la relación de la escuela. Y esto pues genera un capital importante para las escuelas. Y el último tipo de prácticas tiene que ver con esto del generar un sentido de pertenencia, del orgullo de ser parte de la escuela. Entonces, ese sería como el set de prácticas que identificamos. ¿Qué es lo que estamos buscando? Pues que se tenga un liderazgo efectivo, fíjense, un equilibrio, tener, sí, esa visión compartida, ¿verdad? El que tengamos una comunidad que se sienta partícipe. A veces queremos que la gente ayude, pero no le dejamos que tome decisiones. Entonces, el cómo voy moderando todo esto para que las personas de alguna manera sí formen parte de un proceso de tomar decisión y entonces de involucrarse en la solución y de ser parte de la solución, ¿no? La cuestión aquí es todo esto porque queremos generar un cambio, ¿no? Un cambio positivo. Entonces, en conclusión, ser director exitoso en nuestro país implica un enfoque, sí, en los objetivos académicos, claro que están ahí,
pero también la atención al aspecto social, emocional, ¿verdad?, de la comunidad. No podemos distanciarnos de lo que es la comunidad. Mucho de lo que preocupa a los directores a veces está dentro de la escuela, pero lo que está dentro de la escuela no es más que un reflejo de lo que está afuera. Entonces, no podemos aislarnos. La escuela es finalmente parte de la comunidad. Entonces, ¿cómo le hacemos para vivir toda esa experiencia de lo que quiero resolver en la escuela, pero entender lo que está sucediendo fuera y poderlo de alguna manera también pues integrar la solución o ser parte de la solución de lo que está afuera? Tenemos el enfoque de asegurar la infraestructura, que ya vimos que no es un dato menor, y el tema de los conflictos, que vemos que es parte de la vida, ¿verdad? Entonces el director tiene que apoyar en ese proceso de resolver conflictos. Algunos son muy buenos y otra vez de manera natural, pero habrá otros que no. Entonces aquí la recomendación es que si esa parte no la tengo, pues hay que formarla, porque necesito ser ese moderador en la solución de conflictos. Actualmente tenemos un sistema de competencias para evaluar expresiones escolares. Llega a 3 grupos de competencias: la cuestión personal, la cuestión profesional y las cualidades sociales. Tenemos una herramienta para hacer esta medición, esta evaluación. Claro que en todos los casos, aquí podemos visualizar en estos cuatro imágenes esta evaluación de esas competencias. Los directores que son exitosos califican al 100% en todas esas competencias, con evidencia. ¿Ven? Esto que están viendo ahorita ustedes aquí es la evaluación de un director de bajo desempeño, de una escuela de bajo desempeño que se denomina invisible. Como ya lo comentaba al principio, una escuela de bajo desempeño invisible es aquella que tiene condiciones normales, económicas, de comunidad normal, pero tiene bajo desempeño académico. Es invisible porque no sabemos qué es lo que está fallando. Entonces, bueno, pero nosotros buscamos la parte del director porque eso es lo que investigamos. Pues lo que podemos ver aquí es que en el perfil de liderazgo del director, nomás que aquí la resolución no me da mucho, tenemos esos 3 aspectos que evaluar. Cuando vemos que está lleno, ¿verdad?, que está llena de este lado, significa que cumple con estas competencias. Y estas que están acá, están vacías, significa que no tiene esas competencias. El mensaje que estaríamos aquí generando, porque esa es una evaluación que hacemos al director, es: oye, tienes estas fortalezas, pero tienes estas debilidades en tus competencias. Significa que donde tienes que trabajar en desarrollar competencias, pues son estas que están aquí, ¿no? Aquí tenemos como que extremos, cosas que están muy bien, y así nos sentimos finalmente a veces nosotros: oye, es que tengo muchas cualidades. Pues sí, pero ¿sabes qué? Te faltan estas otras. Entonces, esta herramienta nos ha permitido evaluar y ayudar también a ser consciente del director. Bueno, pues ¿dónde tengo que enfocarme en mi desarrollo? Esto que les quiero compartir es el resultado de 19 directores de escuelas, pero estos son directores de escuelas en contextos vulnerables, es decir, las escuelas de bajo desempeño visibles. ¿Por qué? Pues porque ahí sí hay mucha claridad de que, bueno, es que el contexto está muy deprimido, la escuela no tiene recursos, y teóricamente se explica el bajo desempeño. Pero fíjense cómo encontramos como unos perfiles un poco más nivelados, ¿no? Pero también con áreas de oportunidad. Entonces, hicimos este ejercicio porque estos directores participaron en un taller de identidad directiva. Les aplicamos el instrumento de evaluación de competencias porque van a ser parte de un proceso de desarrollo de competencias en función de este diagnóstico. Interesante de estos proyectos de investigación precisamente puede generar instrumentos de esta naturaleza que nos permitan en la práctica pues ir y ayudar a los directores, ¿verdad? Porque sabemos que tienen muchos retos, fíjense. Todos los que están aquí son retos de los directores en México. No se los voy a platicar porque ya los conocen, pero básicamente hablamos desde la falta de definición clara de lo que se toca hacer al director, porque cada vez que parece que le suman más cosas, muy poca preparación específica para los directores. A veces hay preparación y cursos y demás, pero no son tan específicos de lo que el director necesita. Hay un problema también con manejo del tiempo, porque cada vez tiene más cosas que hacer.
y la relación con los docentes, que también es un foco rojo para muchos directores. Y a nivel internacional les tengo una lista. Y entonces van a decir, ¿quiere decir que esto es un problema universal? Pues sí, colegas, es un problema universal. Fíjense, de esto se quejan todos a nivel internacional. Excesivo trabajo administrativo. ¿Les suena? Falta de tiempo para observar clases. Sobrecarga laboral que excede la jornada laboral. Incongruencia entre demandas y recursos disponibles. Salarios que no corresponden al nivel de trabajo y responsabilidad. Altos niveles de estrés. Insuficiente definición del rol directivo. Colegas, esto parece ser que es un tema general. Pero también les quiero compartir prácticas, ¿verdad? Estas son prácticas para desarrollar directores y que también parten de esta idea internacional, ¿verdad? De lo que les comentaba ahorita de la red, que nos permite ver, bueno, ¿y qué están haciendo los demás? Ya claro que todos tenemos los mismos problemas, ¿qué están haciendo para desarrollar sus directores? Entonces, una práctica que por ahí tienen, fíjense, es compartiendo historias. Esta práctica dice, los directores escriben sobre sus historias para comunicar a otros sus experiencias personales y profesionales. Un poco como los casos que nosotros documentamos, pero aquí de viva voz del director, compartiendo su propia experiencia. Y luego, este es en China, fíjense, esta es muy buena, director por un día. Aquí un profesor toma el lugar del director por un día. Cuando termine el día, hay un diálogo entre el director y el profesor para ver qué fue lo que sucedió, qué retos hubo y de qué forma se pueden resolver. Entonces aquí le damos otra mirada al director, pero también esto permite ir formando otros directores, ¿verdad? Sin que tengan la responsabilidad todo el tiempo, viven una probadita de lo que es el director. Un poquito ponte en mis zapatos. Otra práctica, esta es de Estados Unidos, se llama traduciendo las expectativas. Dice, aquí el director traduce junto con la comunidad escolar las expectativas externas, dándoles un significado y dirección interna. Establece prioridades en consenso. Esto se da en Dinamarca, Noruega y Estados Unidos. ¿Qué es lo que hace el director? Bueno, pues ya hay unas expectativas a nivel sistema educativo. A ver, comunidad, ¿qué significan para nosotros estas expectativas? ¿Cómo las traducimos a nuestra realidad? Y entonces, ya no es que nos cayó, ¿verdad? De que ahora tenemos que hacer esto, corramos todos. No, no, no. O sea, a ver, nos están pidiendo esto. ¿Cómo lo vamos, primero, qué sentido tiene para nuestra comunidad? Y luego, ¿cómo lo vamos a abordar? Porque a lo mejor no todo es prioritario. Y entonces podemos establecer como comunidad, priorizar nuestras responsabilidades y nuestras condiciones, ¿no? Y fíjense cómo esto, sin salirnos de la historia que tenemos que cumplir, pues ya le da un sabor distinto a los participantes en la comunidad. Esta otra práctica se llama conferencias o lo que es una masterclass. Aquí dice, hay conferencias anuales, esto es en Estonia, en donde los directores que tienen más trayectoria y que es sobresaliente de su trayectoria, comparten sus experiencias. Es decir, si tengo un speaker o un conferencista, pues no voy a ver a quién me traigo de ver dónde para ponerlo ya que me platique, no, sino que busco a mis directores insignia para que sean ellos los que comparten estas experiencias. Porque hay mucho conocimiento, realmente es algo que tenemos que capitalizar. Esta otra es de Inglaterra, Alemania y Finlandia, dice, delegando lo administrativo. Claro, son otras economías, me van a decir, fíjense que ellos lo que están haciendo, por eso es que a los finlandeses también les está yendo bastante bien en los indicadores de desempeño, todas las partes administrativas de la escuela no las maneja el director. Hay un administrador que se encarga de resolver todo lo administrativo. Y el director, pues ahora sí que funge una función de líder, ¿verdad? Ahí sí ya no se tiene que preocupar de que el baño está mal o de que el edificio se le está cayendo algo, porque hay un administrador que se encarga de eso. Entonces, esta es una otra práctica que está ahí. Y la última práctica, esta es de Estados Unidos, es sobre un organismo externo que provee datos y su análisis sobre el desempeño escolar relativo a alumnos, materias y profesores. Es decir, el director ya no se tiene que preocupar de darle seguimiento a sus números, sino que hay alguien que le provee ese servicio a la escuela. Y entonces, de manera periódica, se le está mandando la información para que el director a su vez tome decisión, comunique
¿verdad? Y de seguimiento a sus iniciativas. Entonces, también le descargo un poco esa responsabilidad. Y pues tenemos un libro ahí que está gratuito, lo pueden descargar de iTunes, que tiene los casos de directores exitosos. Es un libro que se generó a partir de este proyecto que les comentaba y que lo utilizamos mucho para capacitar directores. Entonces, ojalá que si alguien tiene por ahí la inquietud y quiere conocer un poco más de esas historias, pues ahí está este libro disponible de manera electrónica. Si lo pueden descargar de iTunes, pues está muy bien porque ya lo manejan como libro, y si no, pues me avisan y con todo gusto les comparto un PDF, ¿verdad? Y creo que con esto yo ya doy por terminada mi charla, creo que me excedí, pero bueno, a ver aquí el administrador de este proyecto que es lo que sigue. Sí, muchas gracias por su interesante ponencia. Yo creo que va a haber pues bastante interés de nuestros 175 participantes que están conectados en tener una participación, y les voy a pedir si levantan su manita aquí en la pantalla para irles abriendo los micrófonos. No sé si alguno de ustedes quiera compartir, pues, ¿qué les pareció esta conferencia? ¿Algún punto que se les hizo relevante? Creo que hay muchos. Gracias por todo el material que nos compartes, demasiado interesante. Nos va a servir mucho, me parece, a estas alturas del tema, precisamente donde, como les comenté, acaban de entregar su plan de acción, pero puede ser por ahí reformulado con todo este material que nos comparte la doctora. Creo que si ya tenemos alguna manita por ahí, si quisiera participar. La maestra María Natividad. ¿Sí nos escucha? Ok, si gusta hablar, ya la tenemos en pantalla. No sé si gusta comenzar. Sí. Bueno, pues el material me parece muy interesante. Si nos lo pudieran compartir para poderlo leer. Sí, de acuerdo. No, efectivamente ya lo tienen, creo que ahí ya disponible, ¿verdad? Sí, si no, con mucho gusto, a través de la plataforma se los hacemos llegar. Ah, ok, muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra participación? Por ahí la maestra Araceli Quijano Cornejo tiene la manita levantada, o la maestra Areli. Araceli, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Araceli. Pues primero que nada agradecerle a la doctora Celina su participación en esta conferencia. Ha sido, considero yo, muy productiva para quienes estamos en este diplomado, justamente en este tiempo que estamos intentando terminar con este plan de acción. Y en lo personal me ha aportado ideas para completar el plan de acción, y me gustaría que la maestra Celina me pudiera dar un tip. Yo estoy realizando un trabajo, soy supervisora, estoy realizando un trabajo con mis 7 directoras, y estoy trabajando esta parte de que ellas reconozcan sus fortalezas, identifiquen sus fortalezas, pero también sus áreas de oportunidad. Entonces, no sé si ella me pueda dar un tip para llegar a esta parte que necesitamos hacer consciente al director de dónde tiene que enfocar su trabajo. Araceli, pues yo creo que sí, con todo gusto. Lo que puedo compartirte sería el instrumento para evaluar las competencias. Y realmente este instrumento, que también es otra recomendación, ¿verdad? El poderlo contestar de alguna manera es también como un momento de reflexión, porque cada competencia se evalúa en función de un desempeño.
porque las competencias tienen que ver con desempeño, ¿verdad? Entonces, si tú vas a utilizar este ejercicio de ayudar a tus directoras a tomar conciencia de cuál es su perfil y cómo están de alguna manera ejerciendo su función directiva, sería interesante que lo contestaras junto con ellas y con una apertura, ¿verdad? De que no es un juicio, sino realmente es una oportunidad para saber dónde hay que trabajar o en qué áreas hay que enfocarse para desarrollarnos, ¿verdad? Yo, si con todo gusto te podría facilitar ese instrumento y cuidando ese aspecto, ¿no? De tal manera que incluso hagas una especie de checklist con ellos o con ellas para establecer, bueno, a ver, vamos viendo que sí, que no. Y si algo hay, bueno, pues qué padre, porque quiere decir que sí lo tenemos y que hay que seguirlo fortaleciendo. Y si algo no hay, pues también hay que reconocerlo, ¿no? ¿De qué manera lo podemos empezar a construir? Porque tampoco se trata de que seamos hoy A y mañana B, ¿verdad? Ojalá se pudiera, pero no necesariamente ese es el camino. El tema aquí es el ir generando condiciones, el ir ejercitando, ¿verdad? Porque el liderazgo nos damos cuenta de que es algo que se forma. Entonces, también dar esa confianza. Tu trabajo como supervisora es muy importante porque puedes ejercer ese rol de acompañamiento y puedes también ejercer ese otro rol que para mí es muy importante para un director, el que él no se sienta solo en este proceso de ejercer su liderazgo y de tener como todos los reflectores encima de él, ¿no? Creo que tu trabajo como supervisora es ayudar al director a tomar conciencia así de lo que le falta, pero también de irlo acompañando en el proceso de ir desarrollando aquello que le puede estar haciendo falta. Si logramos que los directores estén en confianza de fomentar ese ejercicio de liderazgo, pues seguramente lo van a hacer mejor, ¿ves? Ahora que estoy con estos directores de bajo desempeño, pues muchos de ellos se sienten señalados, ¿no? Y se sienten como que todo es su culpa. Y el tema aquí es, oye, pues no, o sea, finalmente estamos hablando de una persona que ejerce una función que es relevante, que ya sabemos, pero es responsabilidad de todos los que estamos alrededor también ayudarlo a que desarrolle aquello que le haga falta, ¿no? Y si es capaz de hacerlo, pues mejor para todos y mejor para los profesores y mejor para los alumnos. Entonces, yo ahí nada más te pediría esto, pues que seas un soporte, que seas un acompañamiento y que el director en todo momento se sienta, no pierda la motivación, pues que no se nos desmotive. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Araceli. Gracias, doctora. Por ahí también tiene la manita levantada Areli Lanipa, desde hace rato por ahí nos comentó que quería participar. Areli. Bueno. Sí, te escuchamos, Areli. Ok, buenas tardes. Primero, doctora, creo que sus aportaciones me parecieron muy interesantes. Dejo el comentario, yo soy directora, voy por mi segundo año de dirección. Y la verdad, hay dos puntos que rescato. Primero, es cierto que nos falta mucha capacitación como directivos porque aunque entramos al sistema, a veces no sabemos cómo aplicar ese liderazgo o cómo desarrollarlo, primero. Y segundo, pues la situación de generar confianza. Creo que hay una parte que he aprendido durante este año, que es primero tener confianza en nuestras capacidades y también reconocer claro lo que nos hace falta, pero sobre todo que con el personal, con los padres de familia, seamos capaces de generar y decir, confiamos en ti, para que ellos, por decirlo así, se pongan la camiseta. Y cuando se ponen la camiseta, todos trabajan para todos, trabajamos en bien de la escuela y ponemos nuestra parte, cada uno nuestro granito de arena, ¿no? Y cómo seguir fortaleciendo esas capacidades para ser de verdad un líder exitoso. Areli, pues muchas gracias por compartirnos, porque definitivamente creo que es algo que estamos observando más, ¿no? Anteriormente a la reforma, el llegar a la función directiva implicaba una trayectoria docente, es decir, había años de alguna manera que respaldaban el que alguien llegara a la posición directiva. Y a veces esta posición se veía más bien como un logro, ¿verdad? Sindical casi,
en donde lograbas estar en la posición directiva. Con suerte teníamos ahí a alguien que le quería hacer las cosas muy bien, ¿no? Pero no necesariamente sucedía porque no había esa preparación de la que me estás platicando. Hoy, como veo que es tu caso, pues tú llegas a una posición porque presentas un examen de posición con clasificación en donde tampoco te sientes con la experiencia porque sabes que tienes poco tiempo de estar en esta posición. Es algo que estamos observando y que hay mucha crítica sobre esto, ¿no? Pero yo más que criticar quiero pensar que es una oportunidad muy, muy buena porque, por un lado, el asumir que estás llegando a una posición sin necesariamente tener la preparación, te está obligando y eso yo creo que es la parte importante aquí, ¿no? El cómo tú ya estás consciente de que sí hay una necesidad de preparación. Te comparto también el cómo es que esta capacidad de asumir, ¿verdad? Lo que sí tenemos y lo que no tenemos, da confianza a los demás. Fíjate, en las entrevistas que tuve de algunos padres de familia y de algunos profesores me decían de ese director que tiene como tú 2 años en el puesto, que está jovencito, ¿verdad? Entonces llega y me dice el padre de familia, dice, yo sé que el director tiene poca experiencia, pero lo que sí sé es que tiene muchas ganas. Él quiere que las cosas sean mejor. Y eso me da mucha confianza. Fíjate cómo la comunicación, no hay mucha experiencia, pero sí tengo muchas ganas de que las cosas estén bien. Y entonces, en ese proceso de ir construyendo la experiencia que es necesaria, que hay que ejercer el rol, pero vas ganando la confianza de los demás y la oportunidad de que, ¿verdad? El profesor me decía, porque era un profesor de muchos años en la escuela, ¿no? Entonces llega este director, que es jovencito, y dice, es que yo sé que él le falta experiencia, pero cuando yo platico con él, fíjate lo que me dice el profesor, cuando yo platico con él, porque veo alguna cosa, lo que me doy cuenta es que él escucha lo que le digo, y entonces con eso él puede tomar decisiones, y eso me da mucha confianza. Entonces, ve cómo este director, a pesar de su falta de experiencia, tiene ciertas prácticas que le permiten ir construyendo una cultura distinta y un ánimo distinto en los profesores, en los padres de familia. Que de alguna forma parecerían cosas que son muy simples, pero que en estos estudios hemos dado fe de que son cosas fundamentales, ¿ves? Que sí se requieren como parte de un ejercicio de liderazgo efectivo. Entonces, pues, muchas gracias, Araceli, por comentarnos y compartirnos, ¿verdad? Sí, gracias. Por ahí también está Esmeralda Daniel. ¿Nos escuchas, Esmeralda? Buenas tardes. Buenas tardes, Esmeralda. Sí, sí las escucho. Mira, pues mi comentario va en relación a que, pues, en este proceso del diplomado, así como nos ha dado muchas herramientas, me ha permitido, sobre todo esta parte del desarrollo de mis habilidades, de identificar a esas habilidades que durante igual 2 años de experiencia como directivo ya efectivo he podido ir desarrollando para poder ejercer la gestión con mis compañeras y también la orientación para que ellas puedan tener una práctica efectiva dentro de sus aulas y sobre todo no perder la visión de cuál es mi rol en esa organización escolar que está bajo mi responsabilidad. Entonces, los puntos que usted nos señala en relación a toda esta parte de la cuestión pedagógica, la organización administrativa que van a la par, pues sí, efectivamente así es y así es como la debemos de tomar, no se pueden desvincular y esto es lo que nos lleva a tener un verdadero impacto y un verdadero avance poco a poco progresivo, tanto con padres de familia, con los compañeros docentes y sobre todo que se ve reflejado en los aprendizajes de los alumnos. Ese es mi comentario y mi aportación y pues gracias por estas orientaciones que me están sirviendo para pues hacer más sustancioso lo que es mi plan. Gracias. Pues gracias a ti, Esmeralda, por compartirnos, ¿verdad? Otra vez, creo que esto es parte de lo que yo esperaría que
que más allá de lo que yo pude haberles compartido, pues cada uno de ustedes tome lo que pueda realmente aprovechar y que sea de su interés y que sea relevante a su contexto. Y el tema de que ustedes compartan con todos nosotros sus experiencias, yo creo que también es un factor que es clave. Y esto va como una práctica exitosa. Es cómo los directores finalmente, aunque tienen diferentes contextos, tienen diferentes problemáticas, pueden compartir sus experiencias y enriquecer y favorecer el trabajo del otro. Entonces, porque algo que encontramos, ya no les mostré esos resultados, es que el director está muy aislado. Parecería que es él el que tiene que resolverlo todo y si no lo resuelve él, pues ya, el mundo está perdido, ¿no? El tema es que no debe estar solo. Finalmente el director sí ejerce un rol importante, relevante, pero tiene que ayudarse con los demás, ¿no? Ahorita que platicábamos con Araceli, que es supervisora, bueno, pues parte de su función es estar detrás del director y estar apoyándolo. Entonces, ¿cómo Araceli, incluso retomando tu comunicación, con ese rol de supervisora, puede hacer que su grupo de directoras o directores se comuniquen y compartan experiencias y compartan aprendizajes, incluso se den consejos, ¿verdad? Porque a veces lo que tiene uno un problema, el otro tiene solución porque ya lo ha vivido, porque ya se le presentó, yo qué sé. Entonces, ¿cómo vamos generando también estas comunidades de aprendizaje, comunidades de práctica, que sí nos permiten cultivar conocimiento, ¿no? Y aprovechar? Y el último aspecto que quisiera comentar, a razón de lo que nos comentas, Esmeralda, es el asunto de, por ahí estamos viendo, creo que quedó ahí en la pantalla algo, estamos viendo cómo las escuelas realmente tienen esa función importante para toda la comunidad. Entonces, en la medida en que tú ejerces un rol positivo dentro de la escuela, vas a empezar también a ver resultados en los demás, ¿verdad? Y algo que quisiera también dar una especie de tranquilidad, no sé, a veces quisiéramos que todo cambiara muy rápido, pero a veces no, ese es el objetivo, ¿ven? O sea, a veces yo diría, bueno, pues es que tenemos que hacer que el desempeño académico esté en tal nivel y hasta que no estemos ahí vamos a celebrar. Pues no, tampoco esperemos algo así, ¿no? Porque necesitamos generar experiencias positivas y de éxito en la escuela. Y aquí algo que observamos también en estos directores es cómo aprovechan dentro de la escuela para, ¿verdad? En el caso de esta escuela que les comentaba, nivel secundaria, con esa situación de carencia, vemos cómo ahí el director, ustedes van a decir, bueno, pues si están ahí, están en la lona, o sea, ¿de ahí para dónde, verdad? ¿Cómo es que este director aprovecha esta situación para empezar a trabajar con la comunidad, con los papás, con los profesores, e ir generando como pequeñas, como pequeños métodos que se llaman en los proyectos, o puntos de referencia, en donde dice, al principio estamos así, pero dicen no estamos tan mal porque miren, ya logramos esto. Y entonces todos festejamos porque hemos logrado un avance, ¿ven? No ha resuelto el 100%, pero vamos avanzando. Entonces esto genera pues un sentimiento positivo de que sí lo podemos lograr. Cada vez que la escuela, como organización, institución que es, hace o logra algo, lo logra la comunidad. De eso se trata, el que la comunidad vaya tomando conciencia de su capacidad de hacer cosas, de su capacidad de ir resolviendo problemas. Entonces, más que el director ser el orquestador de todo, que resuelve todos los problemas, de alguna manera va promoviendo el que se dé un reconocimiento de que se está avanzando. Y así sean logros pequeños, pues por lo menos reconocerlos, ¿verdad? Y saber que si hay algo que se está logrando como organización, como institución. Entonces, y tampoco otra vez, si ustedes tienen no sé cuántos profesores, ¿verdad? Aquí de repente vamos a ver directores que tienen muchos y otros tienen menos, pero lo que sí me doy cuenta es que no van a hacer que todos los profesores sean lo mismo porque no se puede. Entonces tengo que reconocer las individualidades de mis profesores.
Y habrá algunos que están muy listos para entrar al cambio y sumarse, pero habrá otros que no. Ahora, como director, ¿tendría que esperarme hasta que todos estén en condiciones de sacar adelante algo? Pues no, ¿verdad? Porque entonces ahí se nos va a acabar la historia. Pues no, entonces el director lo que hace es que con los que sí están en condiciones, con eso se empieza. Y con buena suerte se van sumando los demás, ¿verdad? Pero otra vez, pues no vamos a esperar cambios espectaculares, no, pero a lo mejor sí empezar a descubrir y a promover y a darnos cuenta de que sí se puede hacer cambios positivos en la escuela. Ok, adelante. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, por ahí también tenemos la participación pendiente de Marisela Rojas. Marisela, ¿nos escucha? ¿Me escucha a mí? ¿Me escucha, maestra? Sí, Marisela, adelante. ¿Sí me Sí, escucha, te escuchamos. maestra? ¿Me Sí. escucha? Sí, te Buenas escuchamos. tardes. Quiero agradecer a todos los ponentes que han pasado en las diferentes sesiones, desde luego a la doctora Celina. Quiero comentarle que a lo largo del diplomado, las experiencias que he ido teniendo debido o resultado de este diplomado me ha servido mucho para autoevaluarme. Yo estoy en un ámbito, maestra, donde todas mis compañeras están dispuestas a trabajar. Tengo la colaboración de mis padres de familia, el reconocimiento de la comunidad, las autoridades que se agregan al trabajo y algunas otras instituciones, pero algo que descubrí es que tenía que bajar los ojos a qué estaba pasando en el interior de las aulas. Y la maestra Celina hoy lo acaba de describir muy bien en el ámbito pedagógico, que a veces pues uno lo deja bajo la responsabilidad única y estrictamente del maestro, y bueno, como directivo uno no tiene tanta, o no se siente uno con tanta responsabilidad de los resultados académicos. Hoy me doy cuenta que tengo que bajar los ojos a esa área, hacer las visitas de acompañamiento y estar viendo qué está sucediendo, y con los resultados que yo obtenga, bueno, tomar las decisiones del rumbo que habrá de tomar mi escuela. Agradezco de verdad porque esto, a pesar de que ya llevo 29 años en el servicio, sigo aprendiendo, y gracias a todos los estudiosos que han pasado en este panel, he podido autoevaluar mi trabajo y hoy me siento con mayores herramientas para seguir adelante. Muchas gracias por todo lo que nos han apoyado a los directores. Tenemos un gran compromiso, estamos comprometidos con la niñez y están puestas las expectativas en nosotros como directores, y bueno, vamos a demostrar lo que hemos aprendido, y hoy nos sentimos más seguros de nuestro trabajo. En el caso mío me siento más confortada de lo que hago, y tengo varias formas de cómo realizarlo gracias a toda esta gama de teorías que nos han dado. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Marisela, por compartirnos tu entusiasmo, ¿verdad? Yo creo que esa es una característica importante de un director escolar exitoso. Yo creo que parte de lo que he visto es que ninguno se siente hecho al fin. Mira que de veras conocí directores que tienen una trayectoria impresionante, pero todos estaban con esa capacidad de aprender siempre y de entender y de poder sumarse, ¿verdad?, a lo positivo eventualmente. Entonces yo creo que tienes esa característica, entonces pues seguramente va a ir todo muy bien. Ahí mi única recomendación es que si vas a irte a la parte de ir a ver qué pasa en el aula, que es bueno, es necesario, hay que administrarlo bien, ¿verdad? Porque tampoco eso puede generar una distracción de otras cuestiones. Acuérdate que no hay que microadministrar, ¿verdad? Ahí más bien hay que tener una visión, sí, de lo que está pasando, pero tener mecanismos que te permitan a actuar de una manera más amplia. El otro aspecto que quisiera aprovechar para comentar, dado tu comentario, es la importancia que tiene dentro de este rol del director de establecer también como una estructura interna que te permita operar, ¿no? Muchos directores, de lo que estuve yo observando, tienen como profesores destacados dentro de la escuela. Y esos profesores destacados con una trayectoria, con una experiencia, que incluso reconocidos por sus colegas, pues se convierten en un factor importante cuando quieren impactar el área pedagógica. ¿Ves?
sin distraer tanto al director, me apoyo en estos profesores con experiencia para que me ayuden con otros profesores con menos experiencia o con alguna carencia o necesidad en el ámbito pedagógico. Entonces, no sé, vale la pena explorar esta vertiente y ver cómo te funciona, ¿verdad? Porque a veces tenemos este recurso ahí. Hay profesores con una gran capacidad que si no los ocupamos, fíjate, ocuparlos en buen sentido para apoyar a otros profesores, luego nos metemos en otros problemas. Entonces, me gusta esa práctica porque es darle primero un reconocimiento a estos profesores con trayectoria, con experiencia, y el poderles dar ese espacio dentro de la escuela, ¿no? Que a veces no lo tiene, y me recuerda una anécdota precisamente con el doctor Christopher Deck, cuando fue a visitarnos en México, estuvimos en Hermosillo, en Sonora, en una reunión nacional de la red de investigadores. Como se usa en estos eventos, vamos a visitar escuelas, así como les platicaba que en Puerto Rico habíamos ido a visitar a una directora, así con Christopher Day fuimos a visitar a nuestros directores exitosos. Entonces fuimos a visitar a la directora, y ahí Christopher le preguntó a la directora, le dijo, a ver, quiero que me lleves al salón de clases, estábamos en la escuela, ¿verdad? Quiero que me lleves al salón de clases a conocer a tu mejor directora, perdón, a tu mejor profesora. La que sea la mejor profesora de tu escuela, quiero irla a conocer. Y vamos a su salón. Y después quiero que me lleves con tu peor profesor o profesor. Y ya se pueden imaginar el shock de la directora, ¿verdad? Pero como quiera iba a presumir a la principal, a la profesora, el profesor mejor que tenía. Pero ¿cómo lo llevas con el peor? Y le dices, oye, este es el peor profesor que tengo en la escuela. Entonces, bueno, finalmente no pasó, ¿verdad? Pero el punto del doctor Christopher Day es que esa es una responsabilidad del director. O sea, un director tiene que saber quiénes son sus mejores profesores. Y también tiene que saber cuáles son los que no, ¿verdad? Porque de lo que se trata precisamente es cómo capitalizo a este recurso humano que está en un nivel óptimo para que me ayude con el otro recurso humano que está ahí, para que pueda también hacer su mejor esfuerzo, ¿verdad? Entonces, pensando, Maricela, en esta nueva estrategia en la que quieres trabajar, que es ir a ver qué está pasando en los salones, pero también considera estas otras posibilidades, ¿verdad? Muchas gracias por compartirnos, Maricela. Y gracias. Por ahí María Georgina Islas, si nos escuchas. María Georgina. Adelante. ¿Sabes qué? Si gustas bajarle un poquito a tu audio porque estamos oyendo mucho ruido. No, ¿sabes qué? No te escuchamos. Si gustas, vamos a continuar con Areli. Hola, buenas tardes. María Georgina, ya te escuchamos. Soy Areli. Ok, Areli, adelante, por favor. Hola, buenas tardes, doctora Celina. Buenas tardes, maestra Alicia. Buenas tardes, Areli. Te escuchamos un poquito lejos. Si gustas acercarte más o subir el volumen. A ver, ¿me escucho mejor? No, te seguimos escuchando lejos. ¿Me escucho un poquito mejor? No. A ver, si gustas, a ver si alcanzamos a escucharte. ¿Me escucha ahora sí? Pues algo lejos, pero adelante. Estoy por el espacio en donde estoy. Ok. Bueno, buenas tardes, doctora Celina. Mire, usted hablaba sobre 4 cualidades de directores. Esa es mi duda. Ya no alcancé a visualizar la diapositiva que usted tenía, en donde hablaba sobre un poquito más atrás de eso. Esa, mira. Me gustó mucho. Es la primera vez que entro a Webex. Lo mismo, no me he podido conectar. Me gustó mucho su conferencia, doctora Celina.
Yo es mi segundo año que estoy como directora. Algo que menciona usted en esas competencias de director, les hice cuestionario a mis educadoras. Yo tengo a cargo ahorita 5 educadoras. Mi miedo siempre ha sido que ellas son jóvenes. Y pues yo también soy joven en el puesto y a veces me siento como con miedo a que ellas rebasan, o sea, sí rebasan porque sí conocen muchas cosas y al momento de que yo hago las visitas de acompañamiento, de pronto algo que usted comentaba en el mejor docente y el peor docente, a veces siento que no tengo un peor docente, sino al contrario, que mis 5 docentes educadoras son muy buenas. Ahorita que contestaron mis cuestionamientos que yo les pedí, fue algo que hice pues de mi propia experiencia, la poca experiencia que he adquirido, pero me llamó mucho la atención que hablan sobre la manera en cómo intervengo yo al trabajar sus problemas. Algo en diferencia de que escuchaba directoras con mayor antigüedad es que créame que yo conozco a lo mejor el niño más problemático, el padre más inquieto, al papá más metiche, o sea, conozco todo el ambiente de mi escuela. Pero algo importante que mencionaba y lo he descuidado totalmente es se me fue la palabra, pero es mi escuela, la infraestructura está fea, no está pintada, tenemos mala infraestructura, y no me he preocupado por eso, y aún así, doctora, hemos tenido muchísima demanda. Agradezco mucho todo lo que aprendí el día de hoy con usted, y me gustaría que no me quitara la diapositiva para tomar notas sobre esas competencias que habla del director. Muchísimas gracias y bonita tarde. Gracias, Araceli, por comentarnos todo esto y la verdad es que qué suerte que todos sus profesores son lo máximo. Yo creo que eso es un súper valor, porque realmente creo que ahí es donde está también el meollo del asunto, ¿verdad? Las funciones del director tienen un impacto, pero definitivamente lo que pasa en el salón de clases pues tiene más impacto, ¿no? Creo que tu trabajo aquí como directora es facilitar que se siga haciendo ese trabajo bien, ¿verdad? Quitar obstáculos y asegurar que las cosas pasen. Yo creo que cuando tú hablas de que tienes poca experiencia, yo creo que el punto aquí es asumir primero, como ya lo dije, que no tienen tanta experiencia, pero entonces sí fortalecer aquellas cosas en las que tú puedes aportar, ¿ves? Y yo creo que a veces los profesores no están esperando que su director sea Superman, ¿verdad? Que todo lo resuelva, Superwoman, ¿verdad? No, lo que están esperando es que sea la persona que cuando hay un problema lo resuelva, ¿verdad? Que no le pases la responsabilidad al profesor de lo que a él no le toca. Entonces yo creo que si estás haciendo esa parte, las profesoras van a estar muy agradecidas y van a seguir haciendo bien su trabajo. En cuanto al tema de la infraestructura que me dices que es un área de oportunidad, yo creo que sí es un factor que ayuda, ¿verdad? Es más, tú ahorita me dices, no, lo tengo descuidado. Bueno, pues ahorita es un buen momento como para decir, ¿cómo yo aporto a esta escuela si mis profesoras no necesitan realmente que yo vaya y les diga cómo den una clase porque ellas ya saben y lo están haciendo muy bien? Bueno, pues entonces a lo mejor tu función ahorita es asegurar esa parte de la infraestructura, ¿ves? Y asegurarla a veces tampoco implica que te busques capital, ¿verdad?, para hacerlo, sino más bien los recursos que están dentro de la escuela, porque a veces tienes recursos que no estás capitalizando. Entonces, nada más aprovechando que me hiciste regresarme esta diapositiva, voy a dar un poquito más de énfasis en ella, aunque la tienen ahí, ¿verdad? Fíjate, las cualidades personales, está la vocación, que eso es un factor que salió en todos los casos de los directores, el tema de responsabilidad, la congruencia. Este es un factor importante en un director, que el director diga y haga lo que está diciendo, porque realmente si no hay congruencia, no hay credibilidad. Entonces, la congruencia también tiene que ver que si un director está pidiendo puntualidad, pues el primero en ser puntual es el director. Y así sucesivamente con todo lo demás. Las altas expectativas, fíjense aquí, las altas expectativas es un factor importante. Debo de estar esperando lo peor. Pues entonces, ¿quién sabe?
¿verdad? ¿Quién sabe? Seguramente se repetirá. Entonces, altas expectativas y el tema de perseverancia. Todos estos directores, si ustedes leen sus historias, van a encontrar que les ha pasado de todo, de todo. La directora que tengo yo en Monterrey, que es el primer caso que documentamos, la profesora Irene Villafuerte, es para un caso total de perseverancia. Todo se le ha atravesado a la señora y su escuela es una escuela exitosa. Podrá haber quejas, podrá lo que ustedes quieran, pero finalmente ella muestra resultados, la capacidad de perseverancia. Vienen todas las que son las cualidades profesionales y las cualidades sociales que vemos ahí. Me voy a las cualidades sociales porque ahí me gustaría precisamente enfatizar algunas. El tema de lo que es la interacción social formal. O sea, ese rol que le toca al director de conjugar todas las partes de la comunidad escolar. Y el tema de la comunicación efectiva, que parecería trivial, pero no lo es, colegas. La capacidad que tengo de escuchar. Fíjense, ¿se acuerdan de ese director que les comentaba donde poquito tiempo? Pero cómo le gustaba a este profesor con experiencia saber que se podía sentar con el director y era escuchado. Entonces, la comunicación tiene que ver con que escuche al otro, no nada más con que hable muy claro o hable muy bien, sino que también puedo escuchar y entonces puedo argumentar y lo que se necesite. El tema de poderme comunicar también tiene que ver con que me comunique con padres de familia, con alumnos, con profesor, con organizaciones externas de una manera efectiva. Entonces, la comunicación creo que sería un punto en donde muchos tenemos que trabajar y esforzarnos a lo mejor un poquito más. Hay directores de los de bajo desempeño, que les estoy comentando, de escuelas de bajo desempeño, que están tan agobiados, porque ellos quieren hacer y están haciendo su mejor esfuerzo, pero no hay resultado. Y cuando platicamos con padres de familia y platicamos con profesores, ellos no visualizan todo el gran esfuerzo que está haciendo el director, porque no es que no esté haciendo su trabajo, lo está haciendo. Poco resultado. El tema es cómo lo está comunicando a la comunidad escolar para que la comunidad se sienta partícipe de lo poco o lo mucho que se esté haciendo. Pues precisamente es una comunicación efectiva. ¿Ven? Entonces, hay sistemas de referencias, hay como ciertos puntos en donde podemos poner atención y decir, a ver, aquí vale la pena que trabaje. ¿Cómo me estoy comunicando con los padres de familia? ¿De qué manera tengo yo una interacción con ellos? ¿Es sana, no es sana? Oye, ¿cómo me comunico con los niños? Fíjense, en eso nosotros hablamos con los niños. Y cuando el niño dice, es que mire, el director vino y aquí nos dijo tal cosa. Y es que el director la otra vez nos comentó tal cosa que están haciendo. O sea, esa comunicación es importante, porque entonces todos somos parte de una organización, de una institución que sabe para dónde va, ¿verdad? Entonces, ya se los dejé todos un ratito, Arely, medio los comenté para que quede un poquito más claro, pero bueno, ahí está, ¿verdad? En la parte del diagnóstico del entorno en cuanto a las cualidades profesionales es un factor importantísimo. Directores, no se trata de salir corriendo a querer arreglar todo, no se puede, no nos va a dar. Entonces, hay que hacer un buen diagnóstico que me ayude a entender y a comunicar otra vez, ¿verdad?, a todos los participantes qué está pasando. Y en función de eso, pues entonces poder tomar decisiones, que es prioritario, que vamos a atender todos con prioridad para poder desahogar aquella problemática que ya vimos que sí está. Entonces, hay ciertos aspectos aquí que me gustaría, bueno, que ustedes están haciendo un proyecto, según entiendo, bueno, pues hay que ver qué de todo esto me falta, y a lo mejor mi proyecto le pega a una cosa de esas, porque otra vez, no necesitamos todos, colegas, nomás usted súmese en donde sienta que hay necesidad, y ahí hay que empezar a trabajar, ¿verdad? Y va a ver cómo a partir de esa primera situación va a ir sumando las demás, porque todo está relacionado. Nada está aislado, ¿verdad? Entonces, en ese proceso, ir construyendo y desarrollando las demás competencias. Pues entonces, Arely, muchas gracias. Ya quedó ahí. ¿Alguna otra pregunta? O ya se nos acabó el tiempo, se me hace que ya. A ver, dinos. Sí, así es, ya tenemos el tiempo encima. Ya no va a haber oportunidad de más participaciones, pero sí por ahí algunas quedaron pendientes. Gracias a todos por su participación. Doctora, nuevamente agradecerle a usted su ponencia tan interesante y tan
pues sin duda útil para lo que los participantes del diplomado están revisando. Sí fue una síntesis de los aprendizajes y más que eso creo que hay que empezar a andar para abrir los caminos, ¿verdad? Y con su ponencia nos quedan muchas ideas que las invito a todos a aterrizar en sus proyectos y gracias nuevamente. Como le digo, se nos acabó el tiempo, pero fue muy enriquecedora su ponencia y le agradezco la disponibilidad nuevamente. Y pues bueno, no sé si quiera comentar algo más. Pues gracias, nada más otra vez yo de mi parte. Realmente créanme que estos son mis momentos felices. Porque yo hago investigación, porque claro que me interesa el tema y quiero saber más, pero lo que más me interesa de todo es poderlo llevar a quienes realmente puedan llevarlo a la práctica y a la realidad. Por eso realmente para mí es un privilegio, ¿verdad? Esta experiencia de estar con ustedes el día de hoy platicando y compartiendo y que ustedes me comenten es lo que más me hace feliz, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por esta oportunidad. Les deseo mucho éxito en su proceso de reformarse como directores. Y tengan gracias, doctora. De que cada cosita que hagan por la escuela, por los niños, va a tener un impacto importante para el desarrollo de este país. Entonces, con esa esperanza trabajemos todos. Un abrazo a todos y estamos en comunicación. Gracias a todos por su participación y seguimos adelante en el diplomado. Ahí los esperamos con sus entregas. Gracias. Bye.